Buen día jóvenes, ya hemos trabajado con la estructura básica del átomo y su estructura fundamental, además de definiciones esenciales de carga eléctrica y el postulado de la ley, que nos permite saber cómo es la fuerza entre las cargas que están interactuando en un sistema, como lo es la ley de Coulomb. Ahora, nos toca trabajar con los campos, especialmente con el campo eléctrico. Campo eléctrico. Es un campo físico que representa la influencia que una carga eléctrica ejerce sobre otras cargas en su entorno. Se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga que actúa sobre una carga de prueba positiva colocada en un punto del espacio. Tal como lo se indica en el modelo matemático del campo eléctrico sobre una carga de prueba y el campo eléctrico debido a cargas puntuales. Por otro lado, los campos eléctricos ejercen una influencia sobre las cargas eléctricas y a la inversa, las cargas eléctricas crean campos eléctricos. Ahora bien, además del modelo matemático que rige el campo eléctrico, tenemos que conocer las unidades en el sistema internacional. En el sistema internacional el campo eléctrico está expresado en Newton por coulombios a la -1. Intensidad de campo eléctrico. La carga eléctrica positiva genera un campo eléctrico hacia afuera como lo muestra la figura 1A, y la negativa genera un campo eléctrico hacia adentro como lo muestra la figura 1B. Campo eléctrico debido a cargas puntuales. Si movemos la carga de prueba de un sitio a otro para trazar un mapa del campo eléctrico, obtendremos el campo mostrado en la figura 2A. Aquí el campo apunta radialmente hacia afuera. Si hacemos que Q sea negativa, entonces la fuerza de atracción ejercida sobre una carga de prueba positiva implicará que los vectores del campo apunten hacia adentro, como se muestra en la figura 2B. Cuando tenemos campos eléctricos creados por cargas positivas iguales. La figura 3A nos muestra el campo eléctrico alrededor de dos cargas puntuales positivas de igual valor. El campo sigue siendo simétrico y muestra los efectos combinados de los dos campos individuales. Cuando tenemos campos eléctricos creados por cargas positivas y otra negativa, pero diferentes. Por contraste de la figura 3A, observe el campo eléctrico de la figura 3B en la región situada alrededor de una carga positiva Q y la carga negativa Q medio. Aquí, hay el doble de líneas salientes de la carga positiva que las líneas entrantes en la negativa, lo que resulta indicativo de los módulos de las cargas y de sus campos individuales. Campos eléctricos de un plano uniformemente cargado. Por ejemplo, considere una distribución de carga sobre un plano infinito mostrado en la figura 4A. La carga está distribuida uniformemente por la superficie, por lo que, utilizando el símbolo de letra griega sigma en minúscula, representaremos la densidad de carga superficial, es decir, la carga por unidad de área en coulombios por metro cuadrado. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el campo eléctrico generado por este plano infinito uniformemente cargado? Esta pregunta la podemos responder con la figura 5A, que muestra un método para calcular el campo eléctrico en un punto P. Cuando sumamos el campo eléctrico correspondiente a esas dos cargas, las componentes del campo que son paralelas al plano se cancelan, mientras que las componentes perpendiculares al plano se suman. Si repetimos este proceso hasta tener en cuenta toda la carga contenida en el plano, el resultado es un vector de campo eléctrico. Pero sumar las componentes del campo para el plano completo no es sencillo. Sin embargo, el resultado nos proporciona una expresión muy simple para el campo eléctrico en P, es decir, el campo eléctrico será igual a la densidad de carga entre 2 epsilon sub 0, tal como lo indica el modelo matemático en la figura 5A. Ahora bien, podemos incluso obtener un campo eléctrico todavía más uniforme, utilizando dos planos paralelos, cuyas respectivas densidades de carga sean sigma positivo y negativo respectivamente, como lo muestra la figura 6A. El campo eléctrico debido al plano negativo tiene el mismo módulo que el plano positivo, pero su campo apunta hacia el plano, en lugar de alejarse del mismo. Entre las placas, las componentes del campo correspondientes a las dos placas apuntan en la misma dirección, por lo que el módulo del campo neto será igual a la suma de ambos campos, de manera que
El campo eléctrico resultante será igual a la suma de los campos eléctricos de ambas cargas, es decir, la suma del campo eléctrico debido al plano positivo sumado al campo eléctrico del plano negativo, porque tienen el mismo sentido. Entonces nos queda la expresión siguiente. El campo eléctrico resultante es igual a la suma del campo eléctrico generado por la placa positiva, sigma sobre 2 epsilon sub 0, más el campo eléctrico generado por la placa negativa, sigma sobre 2 epsilon sub 0. Finalmente, al sumar las dos fracciones nos queda que, el campo eléctrico resultante, es igual a sigma sobre epsilon sub 0. En 1911, Robert Millikan realizó la primera medida directa de la carga elemental del electrón, E. La idea era bastante simple, equilibrar la fuerza gravitatoria descendente que se ejerce sobre una partícula cargada mediante una fuerza eléctrica ascendente, que fuera el resultado de un campo eléctrico vertical, como lo indica la figura 7a. En equilibrio, la fuerza eléctrica tendrá el mismo módulo que el peso de la partícula. Conociendo el campo eléctrico y el peso, podemos calcular la carga. Según lo observamos en la ecuación que se muestra en la figura 7a. En donde m por g es el peso de la partícula y el campo eléctrico por la carga, será la fuerza eléctrica de la partícula. Igualando estas dos expresiones podemos luego despejar la carga y determinar su magnitud.